bíblicamente, este espacio que tenemos de estudio de la palabra del Señor con la mente de Cristo, como dice su palabra. Tenemos la bendición de poder estar estudiando la palabra del Señor con un tema que quizá es bien básico lo que vamos a ver hoy, pero no por eso va a ser menos importante. Ahí está. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Yo diría en este tiempo uno de los temas quizás de mayor importancia, que quizás nosotros a su vez no le damos la importancia que se merece, ya que es un mandamiento que el Señor nos ha dejado estipulado. En este día vamos a estar hablando acerca de evangelismo, basado en lo que dice Marcos 16, 15 al 16. Esto es algo que para los hermanos que perseveran en la iglesia, en la congregación de Iglesia Palabra Viva, es algo que no es, a diferencia de los estudios anteriores, que han sido repasos de estudios que hemos hecho anteriormente, a diferencia de eso, en esta ocasión vamos a ver algo totalmente nuevo en cuanto a los estudios que hemos realizado dentro de nuestra congregación. Usted es testigo que no hemos hablado acerca de evangelismo. Y creo, como yo les digo, es un tema muy importante. A principios de año, antes de que partiera la pandemia, nos reunimos con el grupo de líderes de Iglesia Palabra Viva, y ellos saben que esto es así, donde hablamos acerca de algo que Dios había puesto en mi corazón respecto a nuestro quehacer dentro de la iglesia. Para eso, en esa ocasión, Dios traía a mi corazón y lo compartí con el cuerpo de líderes de la iglesia, lo que está establecido en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, que es un texto que quizás muchos de ustedes conocen, que dice: en el nombre del Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No sé si usted ha escuchado esa cita, que Pablo la dice a Corintios, ¿cierto? Porque había un problema en Corintios, en la iglesia de Corinto, donde algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no sé si usted se recuerda de eso, y había esta como división. Algunos se identificaban con algún líder, entre comillas, de la iglesia, pero Pablo se ve obligado a corregir esto y les dice, pone las cosas en orden. Pablo dice: yo planté, es decir, Pablo fue el que llevó la palabra por primera vez a donde no existía. Usted sabe que para nosotros los gentiles esto estaba cerrado, no teníamos opción de poder llegar al evangelio, pero Dios en su inmensa misericordia aparece a Pablo, lo llama con un ministerio claro y preciso de poder ir y llevar y expandir el evangelio al pueblo gentil. Por eso Pablo dice: yo planté. Él fue el que abrió el camino, fue el que sembró la semilla donde no lo había. Apolo dice que regó, es decir, una vez que ya estaba plantado, vino Apolo y fue regando, pero ambos, tanto Pablo como Apolo, como Pedro, como los apóstoles, todos tenían una función, pero finalmente el que daba el crecimiento a la semilla siempre ha sido Dios. Entonces, lo que vamos a ver, esto a modo de introducción, hermano, todavía no entramos al tema central, lo que ha pasado en nuestra iglesia, en nuestra realidad, como Iglesia Palabra Viva. El plantar, como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 6, como usted yo creo que lo entiende, y ahí hay una pequeña imagen que no sé si usted lo alcanza a ver en su celular o en su pantalla. Plantar significa donde no hay nada, donde hay una tierra sin plantas, sin una semilla,
es el que por primera vez, ¿cierto? Cuando se siembra una semilla donde no lo hay, eso es plantar, es establecer una semilla donde no lo hay, donde no hay una planta, sino que se abre por primera vez, se establece una semilla en un lugar donde no lo hay. Eso es plantar. Sin embargo, regar está hablando del cuidado sobre algo que ya ha sido plantado, ¿cierto? Usted no riega la tierra donde no hay planta solo para que crezca una planta, porque no hay planta. Obviamente, lo que le estoy diciendo yo a lo mejor es de sentido común. Para poder regar en el cuidado de una planta, primero alguien tuvo que haber sembrado una semilla, tuvo que haber germinado la planta y posteriormente viene el riego que simboliza el cuidado, el estar pendiente del crecimiento de esa planta. Entonces, hay dos actividades, una que es plantar y otra que es regar. Plantar es establecer una semilla donde no lo hay y regar se refiere al cuidado de esa planta que ya ha germinado. Pero el crecer, dice la palabra de Dios, que el que produce este crecimiento es Dios el que produce el crecimiento, es decir, nosotros podemos plantar, nosotros podemos regar, pero el que da el crecimiento a la semilla, a la planta, es Dios. Entonces, teniendo eso, mire por favor esa imagen que nosotros tenemos ahí en la pantalla. Tenemos plantar, tenemos regar, tenemos crecer. Descartamos crecer porque dice la palabra de Dios que el crecimiento lo da Dios, no lo damos nosotros. Nosotros no somos los que provocamos el crecimiento y ya al hablar de semilla, al hablar de planta, vamos a hablar derechamente de personas, de personas creyentes, hijos de Dios, ¿cierto? Donde cuando se ha sido sembrada la semilla en un corazón, ha sido regada en el cuidado, en la palabra, en el consejo, en el fortalecimiento, en el ánimo, ¿cierto? De que nosotros como iglesia, que Dios toma distintos ministerios para poder que nosotros vayamos creciendo en gracia, como dice la palabra, la estatura de un varón perfecto es que, como dice la palabra, que Dios constituyó, ¿cierto? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Pero ese crecimiento lo da Dios. Es decir, nuestra misión como hijos de Dios es plantar y regar. Plantar y regar. Y el crecimiento, como dice la palabra, lo da Dios. Y aquí le hablo a los hermanos de Iglesia Palabra Viva, tenemos un problema. Porque nosotros principalmente nos hemos preocupado de regar. Nosotros vamos a la iglesia, hacemos estudios bíblicos, se predica la palabra del Señor. Cada departamento de nuestra iglesia, Dorca, jóvenes, los niños, todos están regando, están cuidando a las almas, están dándole el crecimiento a través del Espíritu Santo para que la persona crezca en gracia y en sabiduría. Nos hemos preocupado de regar y obviamente Dios nos ha bendecido con crecimiento de los hermanos que cada día aprendemos nuevas cosas. Pero ¿dónde estamos al debe? ¿Dónde hemos descuidado quizás el plantar? Como Pablo decía, yo planté. Nosotros nos hemos dedicado principalmente todos estos años a regar, al cuidado de las almas que ya están en el Evangelio. Y si bien es cierto, Dios nos ha bendecido con algunas personas que han llegado a la iglesia como nuevos creyentes, nosotros no tenemos o no hemos hecho una misión de poder ir y evangelizar, ir y poder predicar la palabra del Señor. Y eso quizás ha sido una característica, hermanos, del último tiempo de nuestra iglesia. Y uno como pastor asume la primera responsabilidad de esto porque no hemos instado a que la iglesia entre en esto, hermanos, que no es una opción, no es una sugerencia, sino como lo vamos a ver, es un mandamiento. Y le abro mi corazón como pastor. Esto lo tenía en mi corazón, los hermanos líderes son testigos que esto lo hablamos a principio de año. A principio de año hablamos de esto y la intención nuestra, de los hermanos que están apoyándome en esto, de la pastora, de los hermanos que están en el liderazgo, era que a partir de marzo nosotros entrar en esta dinámica, hermanos, de
de hacer un énfasis, de hacer una importancia de lo que es plantar. Y no estoy hablando, hermano, en términos literales de ir a plantar plantitas, no, yo creo que usted me entiende, que estamos hablando acerca de predicar la palabra del Señor. Cuando sucedió todo esto de la pandemia, uno siempre esperando que esto va a pasar, va a pasar, va a pasar, pero resulta que pasan los meses y no pasa, no se termina. Y creo que no es excusa de no poder hacerlo. Quizás el ideal hubiese sido esto, hablarlo en la iglesia, en la congregación, pero lo hablamos aquí directamente a través de la señal de internet, porque no hay tiempo que perder, hermano, porque el tiempo se cumple, el tiempo se acaba, y no queremos ser responsables ante Dios, hermanos, de no anunciar el evangelio. Por eso este estudio creo que es de lo más importante, porque creo que ya hemos crecido, hemos aprendido, hemos hablado de los fundamentos cristianos, hemos hablado de la santidad de Dios, de la soberanía, del amor de Dios, hemos hablado que Dios es omnipotente, que es omnisciente. Todo eso ya lo conocemos, hermano. Hemos hablado de los frutos del Espíritu, hemos hablado, y yo creo que ya hemos tenido, hermanos, ¿cómo explicarle? Un crecimiento en el conocimiento de Dios. Hemos hablado de los fundamentos, ¿se acuerdan ustedes? Los fundamentos de la gracia. Hemos hablado que solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo por Jesucristo, solo por Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y hemos aprendido y aprendido y aprendido, y creo que, bueno, así como quizás estamos un poquito gorditos en lo físico, también tal vez espiritualmente ya hemos adquirido mucho conocimiento. Obviamente siempre vamos a estar aprendiendo, pero tampoco podemos descuidar, hermanos, el hecho de plantar. La parte de regar la hemos hecho, hermanos. Hemos estudiado, nos hemos abocado, conocemos de la palabra del Señor, unos más, otros menos, pero hemos hecho un trabajo en el regar. Yo quiero esto, hermanos, transmitirlo a ustedes, porque esto es muy importante, pero creo que llegó el tiempo, hermanos, de plantar, de plantar. Y vamos a ver de qué significa esto. Vamos para eso a ir, para ratificar lo que estoy diciendo, a la cita que está ahí en Marcos, capítulo 28, versos 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto, Mateo 28, 19 al 20, que es parte de la Gran Comisión, lo hemos hecho, lo hemos cumplido, hermano. Hemos hecho discípulos. Quizá usted me va a decir, no, pero es que no hemos tenido un discipulado como un programa de discipulado, hermano, pero hemos hecho estudios. Desde hace casi 5 años, los días miércoles hemos estado estudiando. Eso es discipular. Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hemos hecho lo que es la enseñanza. Hemos bautizado gente. Hemos bautizado hermanos, creyentes. Todo lo que dice acá lo hemos cumplido. Es que es un aspecto de lo que es la Gran Comisión. Pero, otra parte de la palabra, también hablando lo que dice Marcos, refiriéndose a la Gran Comisión, dice, y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Anote esas dos citas, la anterior y esta, Marcos 16, verso 15 al 16. Y aquí, hermanos, si analizamos este texto, tenemos claro a qué se refiere con el mundo, ¿cierto? Y por el mundo. Usted tiene claro qué significa el mundo. Significa todas las personas, toda la gente que no conoce al Señor. Cuando dice a toda criatura, también lo entendemos. Cuando decimos el que creyere, también lo entendemos. Se trata del que está creyendo en su corazón. El que fuere bautizado, también lo entendemos. Que será salvo, también lo entendemos. Más el que no creyere será condenado, perfecto, también lo entendemos. ¿Sabe? Donde creo yo, donde tenemos los problemas nosotros, como hijos de Dios, quizás de muchos años en la casa del Señor,
es que los problemas los tenemos con la palabra predicar y con la palabra evangelio. Amén. Con la palabra predicar y con la palabra evangelio. Amén. Y como estamos hablando acerca de un estudio de evangelismo, tenemos que entender a qué se refiere la palabra predicar y la palabra evangelio, para que podamos entender claramente lo que el Señor nos ha mandado en Marcos 16, 15 al 16. Si usted ve, le dice, y les dijo, esto lo dijo el Señor, id por el mundo. Eso es imperativo, es una orden, es un mandato. Ir por el mundo, hermano. Y muchas veces nosotros no hacemos eso. Yo creo que más que muchas veces no lo hacemos, nos vamos por el mundo predicando el evangelio. Y si bien es cierto, el Señor quizás no nos manda a recorrer el mundo, pero lo que sí está hablando es que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vamos a definir y vamos a aprender qué significa predicar y qué significa evangelio. Ya, para que tome ánimo, hermano, porque esto quizá usted va a decir, pero es que es tan básico, pero a la vez, siendo tan básico, hermano, lo dejamos muchas veces de lado. Y yo sé que quizás puedo estar generalizando. Quizá usted va a decir, no, pastor, pero es que yo sí predico, sí yo hablo del evangelio, pero yo creo que la gran mayoría, quizás muchas veces se pierde qué es el evangelio. Por ejemplo, si usted tuviera que definir qué es lo que es el evangelio, quizá usted lo puede saber. A lo mejor usted ahí en su familia lo está comentando y usted sabe qué significa el evangelio. Pero quizá otra persona no sabe. O si yo le digo, predique el evangelio, usted va a decir, pero ¿de qué? Bueno, de eso vamos a hablar en esta hora. Así que, animado, hermano, vamos adelante, vamos a aprender acerca de la palabra del Señor, estos conceptos que son fundamentales, son básicos de lo que la palabra del Señor nos ordena. Bien, entonces, predicar. ¿Qué significa predicar? Predicar significa anunciar, proclamar o expresar una enseñanza o idea haciéndolas públicas. Anunciar, proclamar o expresar una enseñanza o idea haciéndola pública. Entonces, predicar no solamente está ligado, y aquí vamos a empezar a corregir tal vez algunos pensamientos erróneos que nosotros muchas veces tenemos o incompletos acerca de la palabra predicar. Predicar no está ligado solamente a los que predican en un púlpito. Amén. No es solamente cuando dice predicar el evangelio, quizás muchos se descartan diciendo, yo no soy un predicador, pensando en nuestra realidad de iglesia, pensando en que dentro de las congregaciones hay un grupo de hermanos que se establecen como predicadores. Entonces quizás muchos dirán, bueno, como yo no soy un predicador de púlpito, entonces cuando el Señor dijo ir y predicar el evangelio, eso no es para mí. Y no se está refiriendo, porque la definición de la palabra predicar no habla de un lugar, sino habla de un hecho. Bien, tampoco la palabra predicar está solamente que se refiere a cuando uno predica en la calle, lo que nosotros vemos cuando dicen vamos a ir a un punto de predicación, vamos a ir de dos en dos, vamos a ir en un desfile. Si bien es cierto, eso también es predicar arriba de un púlpito también es predicar, pero la palabra está diciendo a una palabra un poco más fundamental, que significa simplemente anunciar, simplemente decir, simplemente expresar, independiente de dónde o en qué circunstancia lo hacemos. Amén. Entonces, para ir corrigiendo, hermano, para que nos quede bien claro, predicar no es solamente los que predican arriba del púlpito. Predicar no significa solamente los que salen a la calle a predicar, ¿ya? Sino que significa o incluye a todos nosotros en nuestra vida cotidiana y particular, en nuestro quehacer diario. Nosotros somos predicadores porque el Señor mandó que predicásemos la palabra, ¿ya? Entonces, para ir corrigiendo, hermano, no significa solamente los que predican arriba de un púlpito, no es solamente los que predican en la calle, sino que está hablando de todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a predicar. Eran dos palabras, predicar y evangelio. Ahora, para definir evangelio, yo no sé qué dirías tú. O sea, si yo te dijera, predica el evangelio, ¿qué dirías tú? Si tú tuvieras una persona en conversa al frente tuyo y yo te dijera, predícale el evangelio,
¿qué dirías? ¿De qué le hablarías? Entonces, para poder entender lo que es el Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? Vamos a hablar primeramente de lo que no es predicar el Evangelio. ¿Ya? Bien. Predicar el Evangelio no es hablar de lo linda que es la congregación donde yo asisto. No es hablar del templo, no es hablar del pastor, no es decirle a una persona, no, tienes que ir a mi iglesia porque mi iglesia es aquí, mi iglesia es allá, mi iglesia tiene programa de radio, mi iglesia transmite por internet. Eso no salva a la gente. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no hablamos no le predicamos a la gente en nuestra congregación, tenemos que predicar a Cristo. Amén. Entonces, predicar el Evangelio no es hablar de lo lindo que es o no es la congregación. Amén. No es que la iglesia es moderna, que el pastor es famoso, que sale en la tele. Eso no es hablar del Evangelio. Predicar el Evangelio no es hablar de mi testimonio y de mis experiencias tampoco. Si bien es cierto, podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero el Evangelio puro, cuando nosotros decimos vamos a predicar el Evangelio, no es hablar de lo que el Señor hizo contigo, de que el Señor te sanó, que ha sido muy bueno contigo. No. Ese no es el Evangelio. Si bien es cierto, como digo, para que usted no me malinterprete, podemos a una persona inconversa hablarle de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, pero eso no va a salvar a la persona. Hablarle de que Dios me respondió una petición no va a hacer un cambio en la otra persona. Hablar de que Dios me sanó en algún tiempo pasado de una enfermedad terrible, tampoco va a producir. Quizás la persona se va a alegrar, le va a decir que bueno lo que Dios ha hecho contigo, pero esa palabra no va a producir un cambio en la vida de esa persona. Predicar el Evangelio no es tratar de convencer a otra persona que Dios existe, porque si no, vamos a entrar en un choque de argumentos. Y si vamos a ver la palabra del Señor, nunca Dios trató de convencer a alguien que Dios existía. Amén. Entonces, no es tratar de convencer que Dios existe, que la Biblia es real, que es verídica, que tiene errores. No, hermano, no es entrar en esa discusión, porque eso no cambia, no salva a las personas. Predicar el Evangelio no es hablar de la decadencia moral de la sociedad, de lo mal que estamos, de las cosas que están pasando. No, hermano, el Evangelio no consiste en eso. Es todo esto, hermano, que muchas veces parte de nuestra conversación con los que son inconversos, quizás lo podemos conversar, pero no es el Evangelio puro. Amén. Eso es lo que yo quiero recalcar. No es ofrecer bienestar, ni sanidad, ni una vida cómoda, que se te van a acabar todos los problemas, que el Señor te va a dar estudio, que te va a dar viaje, que te va a dar auto, que te va a dar propiedades. Eso no es Evangelio. No es Evangelio prometerle a la gente que todo le va a ir bien, que la vida le va a cambiar, que ahora sí todo le va a funcionar, que va a ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Eso no es Evangelio. Amén. No es hablar de lo que es la congregación, no es hablar de mis experiencias. Mis experiencias no salvan a nadie. Tus experiencias no salvan a nadie. Es el Evangelio de Cristo, es el que salva, el que convence a las personas, a las que hace cambiar a las personas. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora que ya sabemos lo que no es el Evangelio, vamos a ver qué es el Evangelio. Evangelio viene de la palabra griega, a ver si lo pronuncio bien, Evangelion. Evangelion. Eu, que quiere decir bueno o buena, y angelio, que quiere decir noticia o mensaje. Entonces, Evangelion quiere decir buenas noticias. Amén. Eso quiere decir buenas noticias. Evangelio, perdón. Evangelion es un mensaje bueno, es un buen mensaje, es una buena noticia. Entonces, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Amén. Repítalo ahí. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Gloria a Dios. Buenas noticias. Amén. Ahora, pareciera ser que la buena noticia no fuera tan buena noticia, porque de lo contrario,
nosotros nos esforzaríamos por transmitir esta buena noticia. No sé si usted ha pensado eso. O sea, si yo le dijera, mira, en tal parte están repartiendo a toda la gente que llegue 1 millón de pesos. Yo creo que usted le pasaría el dato, yo también me incluyo, a todas las personas. Le diríamos, oye, en tal parte están dando 1 millón de pesos, anda a hacer la cola porque están dando 1 millón. Es una buena noticia. Entonces nosotros transmitiríamos esa buena noticia. Entonces algo pasa con la buena noticia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo le dijera que tengo una buena noticia, usted me diría, sí, ¿cuál es la buena noticia? Yo le diría, encontramos la cura para, no sé, el cáncer de huesos. Tal vez usted me diría, bueno, qué bueno que encontraron la cura para el cáncer de hueso, me alegro por ese descubrimiento. Pero a mí me da un poco lo mismo porque yo no tengo cáncer de hueso. No sé si me logra entender. O sea, la buena noticia va a depender de la otra persona, de cómo lo va a recibir. Por ejemplo, si usted, disculpe que lo coloque usted de ejemplo, pero para que usted se ponga en el lugar de la persona que está recibiendo la buena noticia. Si usted está sano y yo le digo, te tengo una buena noticia para ti, descubrieron la cura para el cáncer de hueso. Usted va a decir, bueno, me alegro por la gente que tiene cáncer de hueso porque yo no tengo cáncer de hueso. Y usted no va a valorar la buena noticia porque usted desconoce, usted no sabe o no tiene esa enfermedad. Pero si sobre una persona que sí tiene cáncer de hueso, yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Que se acaba de descubrir un remedio, una solución para el cáncer de hueso. ¿Cómo lo va a tomar esa persona? La persona que sabe que tiene cáncer de hueso se va a alegrar, va a apreciar, le va a decir, bueno, ¿y dónde tengo que encontrar ese remedio? Porque lo necesito, porque si no mi vida va a perecer. Entonces, el poder recibir la buena noticia va a depender de entender nuestra realidad. Entonces, para dimensionar y apreciar la buena noticia, primero debemos entender la mala noticia. Porque para que sea una buena noticia, quiere decir que hubo primero una mala noticia. No sé si me logro entender. Por algo existe la buena noticia, porque dentro de algo que es negativo, de algo que es adverso, de algo que es una dificultad, y alguien llega y dice, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Es porque antes hubo una mala noticia. Gloria a Dios. Por eso es importante, para entender la buena noticia del Evangelio, primero debemos entender la mala noticia que había sobre la humanidad, sobre el hombre. La única forma que una persona pueda entender la buena noticia es saber entender primeramente la mala noticia que pesaba sobre nuestra vida. Entonces, vamos a ir un poquito más atrás. Para entender la buena noticia vamos a entender cuáles eran las malas noticias que había sobre el hombre y que están actualmente sobre las personas que no conocen a Cristo. ¿Sabe por qué la gente no le hace sentido la buena noticia? Porque ellos no saben que están enfermos, por eso no aprecian el remedio, no aprecian que Cristo murió por ellos, porque usted les dice, ¿sabes qué? Cristo vino a salvarte. ¿Y sabe lo que dice la gente? ¿Y de qué me vino a salvar si yo no necesito que nadie me salve? Porque la gente no entiende la condición actual en la que ellos están. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente dice, bueno, Cristo vino a morir por los pecadores, pero yo no me siento pecador. Cristo dicen que vino a dar vida, pero yo no me siento muerto. Entonces, eso hace que la gente no valore el Evangelio. Cuando nosotros decimos hay una buena noticia, Cristo vino a salvarte, la gente dice, yo no entiendo de qué me vino a salvar. Entonces, para poder entender la buena noticia, primero tenemos que dimensionar la mala noticia que pesa sobre el hombre que no tiene a Cristo. Y para eso, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todo esto se remonta al Génesis, ¿cierto? Donde dice la palabra del Señor que el pecado entró por un hombre y por ese hombre, por Adán, entró la muerte y a través de la muerte entró a todo el mundo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermano. Esa es la realidad. La humanidad tiene que entender, antes de hablar del evangelio, tiene que entender de que está muerta, que está condenada, que está rumbo a la perdición. Porque si yo llego y le hablo de que Cristo solo le quiere hacer bien, solo le quiere bendecir, solo le quiere cambiar la vida, ¿sabe qué? La gente va a llegar al evangelio y se va a defraudar porque ellos vienen buscando las añadiduras, vienen buscando las bendiciones, vienen buscando el bienestar, vienen buscando la comodidad, pero no vienen arrepentidos a las plantas de Cristo. Por eso llegan a la iglesia y a lo mejor alguien le dijo, no, si te acercas a Cristo, el Señor te va a sanar. Llegan a la iglesia y a lo mejor en la soberanía de Dios, Dios no los sana y sabe que se van defraudados del evangelio. Pero no es porque Cristo falló, sino porque nosotros fallamos en el mensaje, porque predicamos mal la palabra de Dios, le ofrecemos cosas que el Señor no nos ha mandado a ofrecer. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Entonces muchas veces cometemos ese error de ofrecer todas las cosas anexas, todo lo que es periférico, que las cosas que el Señor por bendición nos da, pero que no es el evangelio central. Entonces, todos somos pecadores, tenemos inclinación al mal, nosotros también como hijos de Dios también la tenemos, pero Cristo murió por nosotros. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo para aprender que 1 más 1 es igual a 2. Tuvimos que ir a la escuela, usted me ha escuchado muchas veces ese ejemplo, para poder sumar, para poder restar, para dividir, para multiplicar. Tuvimos que ir al colegio porque eso no venía con nosotros. Alguien nos tuvo que enseñar matemáticas, castellano, historia. Pero dígame usted, ¿quién nos enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir al niño cuando usted pilla a un niñito pequeñito de 1 año, 2 años, lo pilla en una maldad y dice quién fue? Y el niño, ¿qué es lo que hace? Miente y le echa la culpa a otras cosas. Eso, hermanos, viene con nosotros, es de fábrica, viene con el ser humano, la naturaleza caída, que Dios es santo, 3 veces santo, gloria a Dios, pero nosotros somos pecadores y eso no tiene comunión. Por eso cuando el hombre cae en el huerto del Edén, es destituido, es echado fuera del huerto del Edén, pierde la comunicación con Dios, perdimos la comunicación con Dios y se produjo un abismo, una separación. Y eso es lo que habla Romanos 5:12. Entonces, lo que dice también Romanos 3:23, que lo hemos escuchado, lo hemos analizado muchas veces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es decir, a todo eso que ya vimos anteriormente, que el pecado entró a un hombre y ese hombre trajo la muerte y la muerte pasó al mundo, lo que provocó todo eso es que la humanidad por completo a través de los siglos ha sido destituida de la gloria de Dios. No hay posibilidad de acceder a la gloria de Dios, no hay posibilidad de redención, no hay posibilidad de vida eterna, porque la paga, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, gloria a Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender aquello, tenemos que entender entonces que los que no tienen a Cristo en su corazón, vamos a ver algunas citas que hablan quizá en tiempo pasado de lo que nosotros éramos, pero nos dan a entender cómo está la gente que no tiene a Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la gente que no tiene a Cristo en este momento está muerta, para Cristo está muerta. A pesar de que tengan vida biológica, espiritualmente están muertos. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, es decir, éramos insensatos. El que no tiene a Cristo es rebelde, está extraviado, es esclavo del pecado. Eso dice la palabra. Ponga atención a la lista. Los que no están con Cristo, ¿cómo están?
Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, lo que nosotros éramos en otro tiempo, le éramos en otro tiempo porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero los que están sin Cristo, no sé si logro explicarme, los que están sin Cristo en este momento están muertos espiritualmente, están extraviados, son esclavos del pecado y son hijos de ira. Ponga atención a eso. Están muertos, los que están sin Cristo están muertos, están extraviados, son esclavos del pecado, son hijos de ira. Así son, hermanos. Entonces, cuando usted ve esa situación de las personas, que esa es la situación, es decir, es como decir, tienen cáncer, van a morir eternamente. Mientras no entiendan esa mala noticia que pesa sobre ellos, cuando lleguemos con la buena noticia, no van a apreciar la buena noticia mientras ellos no se den cuenta que están muertos, que están esclavos del pecado, que están destituidos de la gloria de Dios, que son hijos de ira, que van rumbo a la perdición. No sé si logro entender, explicarme, hermano, en esto, de que ellos tienen que entender esto que estamos hablando. Mientras ellos no entiendan que están enfermos, que están muertos, no van a apreciar la buena noticia. Mientras ellos no se den cuenta de que sus buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, no van a apreciar la buena noticia. Ahora, ellos tienen que entender también cuál será el castigo para ellos. Dice 2 Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Es decir, hay condenación para los que están muertos, para los que están extraviados, para los que son hijos de ira, para los que están condenados, hay condenación eterna. Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como el horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Es decir, los que están sin Cristo van a ser condenados, van a arder como la estopa, gloria a Dios. Mateo 13:41-42. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Esto lo tienen que saber. Van a ser condenados, van a arder como la estopa, van a ser echados al horno de fuego. Eso hay que decirlo, hermano, hay que decirlo. Es como que si el médico, el mismo ejemplo que yo le colocaba, si yo tuviera cáncer de hueso y el médico va y me dice, no, que mira, es que la clínica es tan linda, es moderna, vente para acá, aquí hay gente que está igual que tú. No, yo lo que necesito es que el médico me diga, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer y se va a morir, y si no se toma el remedio, va a morir prontamente. Entonces, la gente, nosotros hemos fallado en pregonar la buena noticia porque hemos fallado en decir la mala noticia. Gloria a Dios. Seguimos, ¿cuáles serán los castigos? Mateo 8:43-44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es terrible, hermano. Pero es la verdad. Nosotros muchas veces vamos a tender a esto, envolverlo en una capa de caramelo para que no duela, hermano, para que no le duela. Y no se trata de ser malo o hablar con rudeza o hablar así descarnadamente y así, no, tú te vas a ir al infierno. No, hermano, con amor podemos decir, ¿cierto?, de que las personas, para los que no tienen a Cristo en el corazón, va a haber condenación, van a arder como la estopa, no dejará raíz ni rama, dice, van a ser echados al fuego, será el lloro y el crujir de dientes, el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, van a ser lanzados al lago de fuego, hermano. Entonces, tenemos una responsabilidad, porque si un día ellos llegaran allá arriba de los cielos,
nos van a decir, bueno, y tú, si tú sabías, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me advertiste de esto, hermano? Por eso tenemos una responsabilidad nosotros. Entonces, en resumen, estamos terminando esta parte. Tenemos nosotros la buena noticia. El evangelio significa buenas noticias. Amén. Y los que no están con Cristo están muertos, están condenados, están extraviados, son hijos de ira. Esa es la condición actual de los que están sin Cristo. ¿Y cuál será el castigo para ellos? Condenación eterna, arderán como la estopa, serán echados al lago de fuego. Amén. Entonces, esta es la primera parte de este estudio. En la primera parte de este estudio vamos a seguir, hermano, en esto, porque es un tema quizás muy básico, pero a la vez muy importante para nosotros como congregación aprender acerca de esto. Así que Dios le bendiga, hermanos. Guarde su apunte, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén.